Familia, nuestro valor no depende del esfuerzo de nuestras manos, no depende de lo que tenemos, de quién se quedó, de quién se fue, ni depende de la temporada que estemos atravesando. Nuestro valor tiene una raíz más profunda, una raíz que no puede ser arrancada. Valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Valemos por lo que Dios dice de mí, no por lo que el hombre dice de mí. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Amén. Y hoy vamos a hablar de un personaje que tuvo que pasar por muchas pérdidas, por mucho dolor, por muchos desprendimientos, por muchos momentos de despojo, para lograr entender en quién estaba su valor y en quién estaba su identidad. Y donde Dios iba a definir eso a través, nada más y nada menos, que de la prueba. ¿Me acompañan a orar? Te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra como iglesia, como familia, Señor. Te pido que prepares nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para lo que tienes para cada uno de nosotros de manera personal, Señor. Tu palabra es viva y va a hablarnos, Señor. Va a hablar a nuestro corazón de una manera especial y personal. Quita de mí, Señor, cualquier cosa que pueda estorbar, Señor, y que no sea yo, sino que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, hablando a cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir, vamos a estar en Génesis 37, vamos a andar por esos capítulos. Génesis 37. Como les decía, nuestro personaje fue violentamente despojado de muchas cosas. Sin embargo, Dios usa esos momentos porque Dios quiere sellar su corazón, el corazón de Dios, en el corazón de José. Para dar un poco de contexto, yo sé que es quizá una historia un poco conocida, pero por aquello, José es hijo de... José es hijo de Jacob. Y es ahí donde empieza todo con Jacob. Muchos años antes, Jacob ve una mujer llamada Raquel. Y se enamora de ella, como amor a primera vista, como de telenovela, y dice que trabaja por ella, ¿verdad? Pero en el momento en que se va a casar, el suegrito le da a la hermana. Y dice que la Biblia dice que Raquel era hermosa, pero que Lea solo tenía los ojos bonitos. Raquel era infértil, era estéril, pero Lea era fértil. Sin embargo, él sigue trabajando por Raquel. Llega el momento en que puede estar con ella y entonces tiene 2 hijos con Lea y Raquel no podía tener hijos. Entonces Raquel dice, no, tome a mi sierva y vamos a tener descendencia con ella. Y entonces tiene hijos con la sierva. Entonces Lea se enoja y dice, no va a tener más hijos que los míos. Yo también le voy a dar a mi sierva y tiene hijos con la sierva. Lea vuelve a quedar embarazada y llega el momento en que Dios sana el vientre de Raquel. Ahora imaginemos por un momento esta historia. Son 4 mamás diferentes, todos medios hermanos. ¿Cómo se lo imaginan? Es que si mi hijo se peleó con el suyo, no, es que el suyo es un malcriado, no, es que no sé qué y no sé cuánto. La comunicación terrible y en ese caos familiar crece José. Adicionalmente a eso pasa algo. Jacob evidencia la preferencia por José. ¿Por qué? Porque lo tuvo en su vejez y es el primogénito del amor de su vida. Y para así completar con la cereza del pastel, Dios decide darle a José un don que no tenía ninguno de los otros. José tenía sueños de Dios y los interpretaba. Teniendo esto en mente, este es José hablando a sus hermanos. Dice Génesis 37 del 6 al 8. Pues dijo, préstenme atención que les voy a contar
lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. José tiene 17 años en este momento. Y cada mañana cuando se levanta con sus hermanos y se dicen buenos días, ¿cómo amaneciste? Bien, con dolor de cabeza, no pude dormir. La gallina cantó muy temprano. ¿Y usted, José, cómo amaneció? Pues yo muy bien. Tuve un sueño y soñé que todos ustedes se inclinaban ante mí. ¿Qué sentirían ustedes? Horrible, ¿verdad? El problema no era el sueño, no fue el don. El problema es en qué condición está mi corazón para darle al don que Dios me da el lugar correcto. Y para completar estos desayunos tan armoniosos que se armaban ahí un día, Jacob decidió darle un regalo especial a José. Dice Génesis 37 del 3 al 4. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en la vejez. Por eso mandó a que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Familia, a lo largo de nuestra vida nosotros también recibimos túnicas. Aprobación, cariño, respaldo. Y aquí el punto no es la túnica. El punto es en qué condición está mi corazón para darle a la túnica que el hombre me da el lugar correcto. José tenía una túnica, pero no era maduro para el uso de la túnica y tampoco había madurez para el uso que Dios le había dado a través del don. Y a veces podemos castigar a José, porque ¿cuántos años tenía? ¿Qué podemos decir de José? Que era un chiquillo, que estaba muy joven. Pero ojo, familia, porque ¿cuántas veces podemos estar bien grandotes y tener actitudes de José? No era necesario que José llegara y les contara todas las mañanas el sueño que tenía y tampoco era necesario que su outfit favorito fuera la túnica. Su carácter era inmaduro. La Biblia dice que sus hermanos lo odiaban también porque la actitud que él tenía con ellos. José se apega a la túnica y se apega al don que Dios le da. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque eso le da seguridad. Eso lo hace ser diferente. Y Dios va a formar ese carácter y ese corazón. La túnica que en algún momento le dio esa seguridad a José es lo primero que le arrancaron de encima. Dice Génesis 37, 17 al 20. Estoy buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. A ver en qué terminan sus sueños. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego lo mataron. Luego le mandaron a su padre el siguiente mensaje: encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuando Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro un animal salvaje lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Hay algunas cosas que quiero resaltar en esta escena tan dolorosa que nos muestra la Biblia, y es que José pierde su regalo y lo que eso simbolizaba. Además, dice que fue lanzado en una cisterna, vendido como esclavo, desterrado
Y algo muy impactante es que la Biblia a partir de este momento deja de registrar que José volviera a soñar. Aquí pareciera indicar que para José todo estaba perdido. Por otro lado, vemos que para los hermanos de él no fue suficiente quitarle la túnica y lo que eso representaba, sino que no se sintieron satisfechos con desnudarlo, tirarlo, desterrarlo, quitarle la túnica, querían algo más. Su plan era separar a Jacob de su hijo José. Y por eso ahora dicen mentiras. Agarran la túnica, matan un cabrito, la embarran de sangre y se la mandan a su papá y le dicen, por un mensaje, ni siquiera fueron a decirle, pero por un mensaje le dicen, mira, construyen una evidencia falsa. Jacob toma en sus manos, la ve y dice así, seguro lo mataron, se lo comieron, y la Biblia dice que él lloró mucho y que el duelo se extendió porque creyó que José había muerto. Familia, el enemigo construye una y otra vez evidencias falsas para separarnos de los Jacobs que tenemos. ¿Qué mentira estás creyendo hoy? Muchas veces atravesamos esos duelos, sufrimos y lloramos porque Satanás ha enviado mentiras a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón. Toda su familia, dice, intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando con mi hijo. ¿Cuántas veces le creemos al enemigo? ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así? Jacob representa a esas personas que nos aman, a los que nos han respaldado, apoyado, y el enemigo quiere romper esas relaciones. ¿Por qué? Porque la paternidad de Jacob siempre será atacada. Nosotros, cuando vamos al Señor en oración, necesitamos también decirle al enemigo, tú puedes traer los restos de mi túnica, puedes traer las mentiras, puedes traer todo lo que quieras, pero familia, José no está muerto. Tenemos que decirle, yo no estoy muerto, aunque eso sea lo que se muestre, porque estamos vivos, familia. Dice el Salmo 105:19, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Dios no quiere que nada estorbe en su identidad para lo que Él tiene preparado para usted, para lo que Él lo ha llamado. La prueba no es un indicador de que no llegaremos al destino que Dios ha determinado para nosotros. La prueba es parte del camino para llegar al sueño. La prueba no contradice el sueño, la prueba prepara al soñador. Dice Romanos 8:28, sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Finalmente a José lo venden por 20 monedas de plata como esclavo y cuando llega a Egipto termina siendo esclavo de un hombre influyente del gobierno llamado Potifar. A partir de ese momento empieza un camino de humildad para aprender que el don dado por Dios no estaba su seguridad ni tampoco en la túnica. Y empieza desde cero como esclavo a ser fiel. Aquí pareciera que para José ya la cosa va como mejorando. Pero pasa el tiempo, dice que Dios respaldaba a José en esa casa, pero resulta que la mujer de Potifar miente acerca de José y José termina en la cárcel. Una nueva prueba, una nueva mentira. Ahora está en la cárcel, empieza a vivir un proceso de oscuridad, pierde su trabajo, su nombre, su testimonio y todo pareciera nuevamente que está en el pozo. Pasa el tiempo y el copero del rey comete un error, llega a la cárcel, conoce a José, habla con él y de pronto José puede interpretar el sueño que tuvo el copero puede salir de la cárcel y cuando ellos van a salir ahí en medio de la despedida, pasa esto. Dice Génesis 40:15. Le dice José al copero, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor. Cuando las cosas te vayan bien, háblale de mí al faraón
para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Familia, le pasó a José, me pasa a mí, le pasa a usted. Ya José no está dependiendo del don, ya José no está dependiendo de la túnica, ahora se está agarrando del copero. Porque cuando estamos en crisis, ¿qué es lo primero que normalmente hacemos? Buscamos coperos, personas que nos ayuden. Y es donde Dios ve ahí una nueva oportunidad para seguir trabajando el carácter de José. Porque vea lo que pasa. En Génesis 40, 23 dice, sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. ¿Pueden creerlo? Estaba en la cárcel. Le interpreté el sueño, salió libre y se olvida de mí. O sea, le pedí un favor nada más. Acuérdate de mí. Y se olvidó por completo de él. Familia, si el copero saca a José de la cárcel, ¿a quién creen ustedes que le da las gracias? Al copero. Si bien es cierto, Dios pone personas en nuestra vida para ayudarnos, pone coperos, necesitamos aprender a confiar primero en quién, en Dios. Así como el problema nunca fue la túnica, ni el don, ni el copero, el problema es en qué condición está mi corazón para darle al copero el lugar correcto. Y Dios usa el copero. Si vemos la historia, Dios lo usa. Pero después de que nuestro corazón está la libertad de entender que eso viene de Dios y no de los hombres. Y de que Dios manifieste su poder y Dios haga el milagro. 2 años después, se despierta el faraón con una terrible pesadilla y llaman a todo el mundo. Magos, sacerdotes, brujos, a todo el mundo. Él expone el sueño y le dice, necesito que me explique esto qué significa, y nadie le sabe decir. Pero ahí está el copero. Y el copero dice, espérese un momentito. Yo me acuerdo de alguien que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? José. Entonces traen a José frente al faraón. Y dice Génesis 41, 15 y 16. Entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Y ahí quiero que marque o lo recuerde o lo anote, no sé. Vea lo que responde José. El faraón le dice, sé que cuando tú oyes un sueño. Y José le dice, no está en mis manos el poder hacerlo, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle paz. José es otro. Yo sé, le dice, que si usted y yo buscamos a Dios, Él va a darle el significado de su sueño. Y no solo eso, dice que le va a dar tranquilidad. Aprendió la lección. Él sabía que era Dios, que no era él, que no era el don. Su corazón estaba siendo ahora humilde. El mismo día que Dios le da la interpretación a José para el faraón lo lleva a vivir al palacio, queda a cargo de toda la gente del palacio, de la administración de Egipto, le ponen un anillo, un collar de oro, una ropa de lino, lo presentan frente a todo el pueblo como jefe, le da un nombre y le da una esposa. Todo en un instante. José ahora está recibiendo más de 10 túnicas en un momento. Él ya puede recibir lo que sea y estar donde sea porque se desprendió de lo externo para abrazar lo eterno y fue exaltado por Dios. Finalmente, Dios lleva a José a una posición de poder con un propósito. No le creas al enemigo cuando nos susurra al oído que no valemos y que como no vales es que te pasa lo que te está pasando, que como no vales es que estás atravesando lo que estás atravesando.
No. El enemigo puede usar todo lo que quiera, pero nada de eso puede cancelar lo que Dios ya dijo de usted. Y a pesar de que le arranquen la túnica, la manchen, construyan mentiras, a pesar de enviar todos los mensajes, incluso a pesar de sentirnos en la cárcel, usted siga haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. José, a pesar de todo lo que atravesó, se mantuvo íntegro. Mientras su valor esté en la túnica, vas a vivir con miedo a que te la quiten. Mientras tu valor esté en el don, vamos a vivir compitiendo. Mientras su valor esté en las personas, vamos a vivir dependiendo. Pero cuando nuestro valor está en Dios, vamos a vivir seguros. Cuando nuestra identidad esté en Él. A José le arrancaron la túnica, lo tiraron en una cisterna, lo vendieron, lo traicionaron, lo acusaron falsamente, lo encarcelaron, lo olvidaron, pero nunca pudieron arrancarle lo que Dios ya había dicho de él. No fue la túnica lo que lo llevó al palacio, no fue el copero el que lo sacó de la cárcel, no fue el don el que lo sostuvo. Fue el carácter que Dios formó en él a través del proceso. Hoy tal vez te sientas en una cisterna, en una cárcel emocional, tal vez alguien manchó su túnica, tal vez perdiste algo a alguien que te daba esta seguridad. Pero familia, quiero recordarle que no estás muerto. Tu llamado no está muerto, tu identidad no está muerta y tu valor no está muerto. El enemigo puede traer evidencias falsas y distracciones, pero no puede cambiar lo que ya Dios dijo de usted. Tenemos una túnica, tienes una túnica, pero no eres la túnica. Tienes un don, pero no eres el don. Tienes posesiones, pero no eres lo que posees, eres más que eso. ¿Qué eres? Eres un hijo y una hija de Dios. Y cuando eso se revela al corazón, podemos estar en la cárcel y sentir nuestra libertad. Podemos perder todo sin perder nuestra identidad y podemos ser procesados sin ser destruidos. Su valor no lo define el hombre, no lo define una temporada, no lo define una pérdida. Su valor lo define Dios. Amén. La Biblia en este capítulo 39 repetidamente dice algo. En medio de esa historia de dolor y de oscuridad de José dice algo. El Señor estaba con José. Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. En medio de los peores momentos que José atravesó, dice la palabra que ¿qué? Que el Señor estaba con él. Familia, también ahí, cuando las cosas están mal, cuando no vemos la luz, también Dios está ahí. A veces tenemos la creencia de que Dios está cuando todo está bien y que cuando las cosas no me salen bien, se alejó de mí. Pero Dios también está ahí y hoy está diciéndote, aprende a descansar en mí, aún en medio del proceso. Dice el Salmo, aunque pase por valle de sombra y muerte, y me infundirá aliento. No dice, me dará aire. Cuando alguien ya está en sus últimos momentos, dice que es el último aliento de vida. Aunque estemos en el valle de sombra y de muerte, cuando ya no tenemos aliento para seguir, ahí estamos tirados en el suelo, dice que Él infundirá ese aliento, porque Él es fiel. Él ha sido fiel y será siempre fiel